Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizonte Minero aquí en CNN Chile. Los invitamos a participar a través de redes sociales. En Twitter estamos en hminerochile.cl. Síganos en Facebook a través de Horizonte Minero Chile o envíen emails a contacto@horizonteמיnerochile.cl. En esta oportunidad contaremos con la visita de Jaime Osandón. Él es experto en geomembranas que son utilizadas en faenas mineras y su última tecnología. También existe una alianza que promueve el uso del cobre. Chile es una de las sedes de esta alianza. Hemos invitado a uno de sus miembros que es consejero, se llama Sergio Molleda, y la institución es Procobre. Comencemos de inmediato con el primer bloque de noticias preparado por el periodista Nicolás Guerrero. La minera Escondida informó que el 21 de octubre, en la madrugada, y por causas que aún se investigan, un trabajador de la empresa Cainza falleció cuando realizaba trabajos de mantención al interior del yacimiento. Como Rudy Henry Ortiz Martínez fue identificada la víctima que se encontraba efectuando labores de mantención del molino SAC en la línea 2 de Laguna Seca. A través de un comunicado de la minera, las autoridades competentes fueron informadas del caso y actualmente se encuentran trabajando para establecer las causas del fatal accidente. Los trabajos en la minera Escondida fueron detenidas y la compañía realizó jornadas de reflexión en todas sus áreas frente a este lamentable evento. Con este hecho ya suman 15 los fallecidos este año, producto de accidentes con consecuencias fatales en yacimientos mineros. Con el fin de mantener estancada como verdaderas piscinas o pozos el agua utilizada en las faenas mineras, es que se utiliza una tecnología no nueva pero prácticamente desconocida para la mayoría de las personas. Hablamos de las geomembranas. Las geomembranas son láminas sintéticas que aseguran la estanquidad de una superficie. Normalmente se usan para remediar las pérdidas de agua por infiltración o para evitar la migración de los contaminantes al suelo. En todas las faenas mineras es indispensable tener un pozo de agua o de residuos líquidos para no contaminar el medio ambiente, pero también es muy común que existan fugas en estas. Las grandes extensiones de membranas esparcidas en superficies hace casi imposible detectar con certeza el punto exacto de fuga dentro de una piscina. Sin embargo, y con el avanzar de la tecnología, una empresa dedicada al rubro de las geomembranas implementó hace un par de años un sistema eléctrico de detección de fugas que entrega de forma precisa el lugar en el cual se están produciendo, entregando así coordenadas que permiten, sin demoras, preparar el lugar donde se produce el incidente. Revisamos el primer bloque de noticias aquí en Horizonte Minero y estamos con nuestro primer invitado. Él es el gerente comercial de Sensor, Jaime Osandón. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Tuvimos la primera oportunidad de conocernos en Expo Min 2016. Sí, correcto. Pero es fundamental invitarte a Horizonte Minero, por cuanto hay muchos de nuestros televidentes que se han incorporado y que quieren saber qué es lo que hace Sensor. Sí. Cuéntanos de Sensor. Bueno, Sensor es una empresa eslovaca, europea, que tiene una tecnología bien particular que es la detección geoeléctrica de fugas. Esto es aplicable a las membranas con las cuales se impermeabilizan la superficie, ¿ya? Entonces ellos aplican esta tecnología a diferentes lugares como piscinas de proceso, canales, estanques, pilas de lixiviación, reservorios, rellenos sanitarios. En fin, una serie de cosas que usan membranas para impermeabilizar. ¿Estamos hablando de geomembranas? Geomembranas se llaman, son los geosintéticos en el fondo, que son HDP, LLP, PVC, son distintas capas para impermeabilizar. ¿Cuál es la tecnología que se ocupa en este producto? Mira, hay tres tecnologías que ocupa Sensor, que es cada vez que se impermeabiliza una superficie, la instalan personas, por lo tanto tienden a quedar con fugas, se caen herramientas, la gente camina, transita, por ende se producen fugas, orificios, punzonamientos, y que produce entonces después al final que al llenar una superficie, una piscina, pierde el líquido. Sí. La idea es poder inspeccionarlas antes, a través de distintos métodos, para poder reparar y efectivamente que queden estanca toda la superficie. Eso es fundamentalmente lo que se tiene que lograr, que toda la superficie que se entrega esté estanca, no contamine las napas subterráneas, que es algo fundamental.
Esa es una de las fórmulas. Es una de las fórmulas, de las tecnologías que se aplican, porque hay otros también que se hacen detecciones cuando ya las piscinas están con agua o están con cover, y otras también son tecnologías que es lo último que ha llegado un poco, que son aquellas que se aplican sensores bajo las membranas. Y cuando hay fugas, estas avisan en forma inmediata, detectando la fuga dónde está y avisando el lugar exacto donde se encuentra la fuga. ¿Ustedes funcionan con esta tecnología una vez que, por ejemplo, está ya funcionando un...? Esto se aplica antes, cuando tú impermeabilizas recién una superficie, tú la puedes detectar con unos equipos especiales que se llaman MIT, que los técnicos van, en la medida que se va desplegando las membranas, van detectando en forma inmediata si tienen fuga o no. Pero posteriormente, cuando tú llenas estas piscinas o las pilas de lixiviación, tú también puedes hacer esta detección de fuga. Y en la tercera etapa, si no quieres la primera, puedes poner estos sensores, que los cuales yo ya te explicaba, y esos quedan a través de todo el tiempo de la operación, o sea, duran 10, 15, 20, 25 años. ¿Cómo se hace la detección? ¿Cómo funciona remotamente? Sí, se hace a través de un sistema que es geoeléctrica de fugas, como bien denominada, que es a través de la diferencia potencial, ¿ya? Es un sistema eléctrico y que forma un arco eléctrico cuando hay una fuga. El equipo lo detecta y el técnico entonces marca la superficie para que esta después obviamente sea reparada. En el caso cuando son sistemas fijos y sistemas permanentes, estos sensores captan la humedad y el sensor que está más cerca de una cuadrícula que se va colocando da la señal y por coordenadas indica el lugar donde está esta fuga. ¿Cuántos años está Sensor en Chile? Ya lleva 5 años, 6 años ya tiene en el mercado, así que ya tenemos aproximadamente 4 millones de metros inspeccionados. Y en lo que son los sistemas fixos o permanentes, que son lo que dijéramos es lo más novedoso y lo que futuramente viene y que se va a instalar ya para quedarse, tenemos alrededor de 4 proyectos bien grandes. Hay un tema muy interesante que es la relación que se sostiene con las comunidades y también con los gobiernos. A la comunidad le interesa que no haya fugas, que no haya contaminación de napas, en fin. Claro. ¿Ustedes trabajan con ellos, con las comunidades directamente? Sí, mira, nosotros lo que hemos estado haciendo últimamente es trabajar con el Ministerio un poco de Medio Ambiente, dando a conocer estas tecnologías, también un poco con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Minería, y la idea que también lo hemos estado haciendo con distintas empresas de ingeniería y con las mineras propiamente tal. ¿Qué es lo que pasa? Que estos sistemas son bastante amigables porque es la única manera científica como puedes demostrar si algo está fugando o no está fugando. Hoy día todo el mundo, tú le preguntas a una minera o a algún cliente si su piscina fuga o no fuga, su pila o no, y exactamente ellos no te pueden decir a ciencia cierta si fuga o no fuga. Nuestras estadísticas indican que sí hay muchas fugas de cosas que están sucediendo hoy día y hay mucha contaminación. Exacto, y el problema se produce cuando ya está el problema... Siempre decimos lo mismo nosotros, cuando ya los pescados están muertos. ¿No? Así es. Que justamente la gente está con sus napas contaminadas. La idea es que estos sistemas trabajan en conjunto con las comunidades. En Corea, en Japón y en algunos países de Europa se instalan monitores a través de las municipalidades. Tú puedes ver cómo tu relleno sanitario se está comportando. Te puedes meter a través de Internet. Perdón, Jaime, ¿me dijiste en los municipios? En los municipios, justamente. Entonces, hay pantallas en los pueblos que tienen cerca un relleno sanitario y que tú te metes en Internet o si no tienes una pantalla y estos sistemas tú los puedes monitorear y ves cómo se están comportando. Y cuando hay una fuga, obviamente, saltan las alarmas en forma inmediata. Entonces tienes una reacción que es instantánea. Eso es lo bueno que ofrece. Y como es un método científico, es probable. Hoy día la pregunta del millón, ¿usted me puede asegurar si contamina o no contamina? No saben. Nos damos cuenta cuando efectivamente ya las cosas han ocurrido. Justamente. Cuando estamos hablando de problemas de rentabilidad, hoy día tenemos todos que ser rentables, ¿no es cierto? Sí. Incluido ustedes. ¿Las empresas mineras en general están tomando más en serio esto? ¿O todavía no hay una...? Sí, yo creo que sí, se están dando cuenta que es mejor a veces aplicar nuevas tecnologías que tiendan a minimizar los riesgos, cosa que después no tengan que volver a reparar, lo cual es bastante costoso. Las paradas de planta son bastante altos en su costo, por lo tanto estos sistemas lo que hacen es que previenen justamente, y en eso hay un tema de costo asociado. En Estados Unidos, en Asia, en Canadá, en Australia, entre otros países, es impensado no tener esta tecnología. Habiendo empresas de ese origen
trabajando en Chile. ¿Por qué no tienen esta tecnología? Bueno, no se ha aplicado todavía la normativa chilena que hay para temas de impermeabilización, es bastante antigua un poco. Se pone mucha capa de impermeabilizando creyendo que la capa número 1 de membrana, la 2, la 3 o la 4. Allá en Europa colocan una sola, ¿no? Y como tienen estos sistemas, el tipo va y repara en forma inmediata. Acá no sucede eso. Y también hay que cambiar un poco la normativa chilena, actualizarla. Hay mucha tecnología de esto y es bueno que se actualice cosas que se puede aplicar en beneficio de un tema de medio ambiente, por un tema de costo, un tema de operaciones. Hay varias cosas que pueden ser para mejor. En el caso de Perú, ¿están ya entrando en Perú? La minería peruana está muy fuerte. Sí, está bastante mejor que acá, por lo menos, tiene mejor rentabilidad, tiene mejores costos de energía, la mano de obra es más barata, por lo tanto se hace mucho más atractivo el mercado minero de allá. Las comunidades, eso sí, son bastante fuertes cuando instalan proyectos, entonces medioambientalmente son reticentes a este tema. Pero sí hemos estado haciendo cosas, estamos con algunas empresas de ingeniería ya tratando de insertar estos sistemas que vayan justamente en los proyectos. Bueno, esperamos ver en muchos municipios nacionales en todo el norte del país, también en el centro, sí, monitores de censo. Mira, hay un par de empresas en Santiago relacionadas con relleno de sustancias peligrosas. Y ya a través de los ministerios han sugerido que puedan tener un tipo de monitoreo de esta índole. Estamos con 2 empresas y que están haciendo y aplicando ya esta tecnología, está incorporado en la ingeniería y estamos ya prontos a sacar los primeros sistemas en relleno de sustancias peligrosas. Hay otros proyectos que están relacionados con piscinas de proceso y otra que está relacionada con estanques de ácido que Codelco en este caso lleva la delantera, por decirlo. Como debe ser. Sí. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer un breve alto, ya regresamos aquí a Horizonte Minero. La International Copper Association es la organización líder mundial en la promoción del cobre, administrada por profesionales de diversas áreas y que reúne a todos los interesados en la cadena productiva de la minería a la industrialización, pasando por el refino y también por la fundición. Reúne a cerca de 500 asociaciones o asociados y actúan en casi 60 países. Uno de ellos es Chile y aquí son Procobre. Hemos invitado al programa a conversar a el consultor de la Asociación Internacional Procobre, Sergio Molleda. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación para poder conversar un poco sobre las aplicaciones nuevas y particularmente cómo va el desarrollo del uso del cobre en el mediano plazo. Comencemos por el origen de Procobre. A ver, Procobre es el Centro Chileno de Promoción del Cobre, que como tú planteabas está vinculado a la International Copper Association, donde principalmente lo que se busca es desarrollar programas en distintos ámbitos, desde el uso del cobre en aspectos eléctricos, en sustentabilidad, lo que está muy en boga al último tiempo, el cobre antimicrobial, distintas áreas de desarrollo e innovación vinculadas al cobre, y dentro de eso nosotros desarrollamos pilotos, desarrollamos actividades en las cuales se busquen nuevos usos y también se incentive a nivel nacional, por ser principales productores a nivel mundial, y también en el resto del planeta el uso de este material. Cuéntanos de los programas dentro de Procobre. A ver, ICA durante el último tiempo, digamos el último año y medio, se ha enfocado mucho en el concepto de la eficiencia, que yo creo que también se ha desarrollado en casi todas las áreas productivas en el mundo. En la medida que uno es eficiente, tiene muchos beneficios desde el punto de vista económico, pero también en la huella que va dejando. El tema del CO2, la huella de carbono, el cómo producir sin gastar en demasía o sin perder, es un factor que está aplicable a cualquier industria. Uno lo ve en el transporte ahora, por ejemplo, todos los camiones, los buses vienen con tecnologías de punta porque lo que se busca es ahorrar el consumo de combustible y tener mejor desempeño. Lo mismo ocurre en la industria del cobre, donde se ha establecido que en la medida que motores, en la medida que
todas las energías renovables no convencionales, hablemos de eólica, colectores solares, fotovoltaicos, incorporen mayor cantidad de cobre, van a tener un mejor desempeño, por ende van a ser más eficientes y en el mediano plazo eso implica un ahorro. Se supone, de acuerdo a las proyecciones que hay, que de aquí al año 2030 debería incrementarse en el mundo en un 60% el consumo de energía, si seguimos como estamos hasta ahora. La idea que está desarrollando ICA es, a través de distintos programas y el incentivo de la utilización de cobre en maquinaria, en motores, en el desarrollo productivo, es no llegar a ese crecimiento un 60%, sino por el contrario, reducir en un 10% el uso de energía a nivel mundial, y para eso hay una serie de proyectos y áreas de desarrollo sustentable que está potenciando ICA, con el fin de que se tome conciencia que en la medida que vamos utilizando más cobre en distintas áreas de desarrollo productivo, podemos dejar menos consecuencias en el uso, por ejemplo, del CO2 o la huella de carbono que estamos desarrollando. Uno de los factores, por ejemplo, fundamentales es que el cobre es 100% reciclable. Entonces, si tomas como ejemplo, desde que se hizo una explotación más industrial, de principios de los 1900, gran parte de ese cobre todavía sigue presente o ha ido pasando por distintas etapas de reciclaje. Entonces podemos poner, por ejemplo, que tal vez una cañería que estuvo en un edificio a comienzos del siglo pasado, ahora forma parte de un chip que puede estar dentro de un computador. Entonces hay que ir asociando, ir internalizando los beneficios que este producto, que es el fundamental del país, tiene un desarrollo. No se acaba con la producción que tenemos acá, sino que hay que apuntar a la innovación y los distintos caminos que se están abriendo en el uso del cobre. Me gustaría que le contaras a nuestros televidentes de las aplicaciones que tenemos acá en el país, muchas de ellas que creo pasan desapercibidas, pero sí se utilizan, y cuáles son los beneficios de las mismas. Bueno, en cierta forma, y poniendo un ejemplo concreto, lo que hablábamos del factor de sustentabilidad, cerca del 40% de la energía lo utilizan los edificios a nivel mundial. Y si tú haces un edificio más eficiente, sin duda vas a ir reduciendo ese consumo. En concreto, hace un par de meses se realizó un proyecto en Concepción, en un edificio donde la comunidad instaló colectores solares para complementar el uso de la caldera. Entonces, por ejemplo, ellos tenían calefacción a través de un sistema de calderas en el mismo edificio que tenía un costo muy elevado según lo que interpretaban los mismos vecinos. Ellos pagaban 80, 90 mil pesos mensuales y dijeron, demasiado caro, voy a ocupar algo secundario. Estufa a parafina, a gas, que por costos tal vez tú podías establecer que era similar, pero la consecuencia de contaminación, tanto medioambiental interna como externa de esos departamentos, era bastante alta. La comunidad finalmente decidió instalar estos colectores solares que complementan el trabajo de la caldera y se redujo el gasto de 80, 90 mil pesos mensuales a 14 mil pesos mensuales por edificio. Y aquí de 80 a 14 mil solamente, y con energía que era gratis. Es decir, solamente tienes la inversión inicial de la instalación de estos colectores solares, que se pagan en un periodo que va a fluctuar un poco también de la magnitud de la inversión, pero puede ir entre 5 y 10 años, y posteriormente todo eso es prácticamente gratis. Ahora, ellos lo complementaron a través de un sistema que fue secundario porque instalaron antenas de celular en el edificio, entonces con los ingresos que le generó eso pudieron hacer esta inversión. Pero lo importante, y lo que decía en cierta medida el administrador, decía, antes nosotros teníamos un bus para 33 pasajeros y lo ocupaban 2 o 3, y al final tuvimos que apagar la micro porque la caldera era insostenible en el tiempo a ese ritmo. Ahora el bus va completo, lo ocupan todos los vecinos, están todos conformes con el beneficio que entrega, y además, como se produce a través de la conducción del calor generado en estos colectores en el techo del edificio, recorren todo el edificio a través de cañerías de cobre que también aseguran una mejor eficiencia en la transmisión del calor de esta agua que se generó en los colectores. El edificio se mantiene tibio durante todo el año, lo que ayuda a la plusvalía y no implica grandes inversiones en mantención también. Entonces, hay varios factores que uno no tabula en un comienzo y va enterándose estos beneficios en la medida que va aplicándolo. Volvamos al cobre en la aplicación microbacteriana. Tuve la oportunidad de conversamos en Expomin, si no mal recuerdo, sí. Estuvimos allí, y nos pusiste algunos ejemplos re interesantes que deberíamos compartir ahora con los televidentes. ¿Dónde han trabajado, dónde está funcionando el cobre en la vida cotidiana diaria en el ámbito microbacteriano? A ver,
El primer factor que hay que tomar en cuenta es que siempre existió como el mito de que el cobre eliminaba virus y bacterias. Esto se concretó objetivamente a través de un estudio realizado por la EPA en Estados Unidos, donde se hizo un análisis de un panel bastante amplio de virus y bacterias, donde se determinó que el cobre inhibía en un 99.9% la existencia de estos patógenos en superficies secas, con por lo menos un 60% de cobre y que sean sólidas. A partir de eso, Procobre empezó a desarrollar una serie de proyectos a nivel regional y también aquí en Chile en particular, donde el enfoque partía desde la concepción de buscar hitos o puntos donde uno diga hay una posibilidad elevada de transmisión de enfermedades. Entonces los primeros pasos se hizo con intervenciones en el metro de Santiago, con algunas barandas, posteriormente se hicieron algunos trabajos en colegios, en hospitales, donde la transmisión de enfermedades intrahospitalarias es súper alta. De hecho se han intervenido algunas UCI y ha bajado entre un 60 y un 40% la transmisión de enfermedades solamente con cobrizar las camillas, las bandejas, los portazueros, elementos que los toca mucha gente. Uno dice los médicos habitualmente se andan lavando las manos y no debería haber un elemento de contagio más o menos importante, pero sí igual lo hay. De hecho es muy amplia la presencia de este tipo de casos de enfermedades, la cantidad de muertes y también si uno lo lleva a los costos que implica para los hospitales que de repente una persona llegue con una enfermedad, se opere por algo X, supuestamente debería ser dado de alta, y presenta un cuadro porque se infectó con otro elemento dentro del hospital y puede estar 2 semanas, 3 semanas, un mes tratándose una nueva enfermedad y que va a costa habitualmente del hospital. Nos alcanza un poco el tiempo, pero en lugares públicos, en servicios públicos, me hablabas del metro, ¿dónde más lo han probado? Bueno, ¿Dónde lo están...? Un factor bastante icónico para nosotros como proyecto fue el que realizamos en el aeropuerto de Santiago, donde toda la zona de policía internacional, donde uno entrega el pasaporte cuando va o llega desde el extranjero, está con placas de cobre antimicrobial. Es una zona súper crítica si uno lo piensa de la perspectiva que llega gente de todas partes del mundo, que tú sabes puede traer cualquier tipo de virus o bacteria y que basta que él se apoye, deja ese patógeno ahí, el que sigue deja su pasaporte, se lo lleva y el potencial contagio es muy grande. A nivel más local lo hicimos también en el terminal Alameda, donde todos los monederos, donde la gente también va a comprar su pasaje, deja la plata ahí, están también con cobre antimicrobiano. Entonces, lo importante es entender que son lugares que desde el punto de vista de contagios pueden ser sumamente críticos porque transita mucha gente. En el caso del aeropuerto estamos hablando de 10 millones de personas al año, en el caso del terminal estamos hablando de 12 millones de personas al año. Entonces, la posibilidad de evitar con esas pequeñas intervenciones que se expandan enfermedades es súper importante. Entonces, en ese sentido con Procobre estamos focalizados en buscar hitos y puntos donde darle a entender a la gente, mire, ese elemento uno debería tomar resguardo y tal vez colocar una placa de cobre o que tenga una aleación con una importante cantidad de cobre para evitar la transmisión de enfermedades. Bueno, esperamos que les vaya muy bien, que sigan difundiéndolo y que muchas empresas, gobiernos, municipios, en fin, asuman esta responsabilidad como propia. Y ojalá podamos seguir contando experiencias en el futuro también en este programa. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Vamos a quedarnos ahora con un nuevo bloque de noticias aquí en Horizonte. La Sociedad Administradora de Vehículos de Inversión de Capital Privado para el sector minero, Minera Activa, acordó la adquisición de cerca del 90% de la minera Pampa Camarones mediante un aumento del capital por $18 millones. De esta forma, el otro 10% de la propiedad quedó en manos de los accionistas anteriores, Samsung y Pampa Mater. Por medio de un comunicado de prensa, se informó que el acuerdo se concretó tras más de un año de negociación con los accionistas y acreedores de la compañía y se enmarca en la solicitud de Minera Activa de ingresar a un proceso de reorganización bajo la ley de insolvencia y reemprendimiento con el objetivo de evitar la quiebra. Cabe destacar que la Minería Activa es una asociación entre un grupo de gestores de experiencia en el sector minero y activa, que es el brazo capital privado de la Reinvial. Esta sociedad nació en 2008 con el fin de crear y administrar vehículos de inversión de capital privado y actualmente maneja fondos y vehículos con base de capital por $160 millones. Estamos así llegando al final de una nueva edición de Horizonte Minero en CNN Chile. Muchas gracias por escribirnos a través de Twitter, @HMineroChile, en Facebook síganos en Horizonte Minero Chile
Y, por supuesto, envíen emails a contacto@horizonte-minero-chile. Dentro de 7 días nos reencontramos. Sigan en la sintonía del CNN. Muchas gracias.